Hola, el día de hoy mis compañeras Catherine Rojas, Karen Rojas, María Rodríguez y mi persona, Estefanía Pérez, en la materia de Fisiología 1 vamos a hablar del tema número 6. Músculo cardíaco, también conocido como miocardio. El músculo cardíaco, al igual que el esquelético, es estriado debido a la estructura ordenada de los filamentos de actina y miosina y las proteínas accesorias que estabilizan el sarcómero. Al igual que el músculo esquelético tipo 1, el músculo cardíaco parece ser de color rojo por el alto contenido de mitocondrias y mioglobina, y por su riego sanguíneo. El corazón usa grandes cantidades de ATP al latir de 60 a 100 veces por minuto durante toda la vida del adulto normal, y la fosforilación oxidativa es la principal fuente de este ATP. De ahí la concentración alta de mioglobina y el contenido mitocondrial grande. El miocardio es un músculo visceral involuntario que constituye la mayor parte de las paredes cardíacas y de las partes adyacentes de los grandes vasos como la aorta. Confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca. Sus fibras musculares, al igual que las del músculo estriado esquelético, están envueltas y rodeadas del tejido conectivo compuesto por endomisio y perimicio. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón y generan la poderosa acción de bombeo. Aunque es estriado como el músculo esquelético, es importante resaltar que el músculo cardíaco es involuntario como el músculo liso. Características. Como ya se mencionó anteriormente, el músculo cardíaco es estriado debido a la estructura ordenada de los filamentos de actina y miosina. 2. Posee un retículo sarcoplasmático y túbulos transversos moderadamente desarrollados. 3. Contiene troponina en los filamentos delgados. 4. El calcio entra al citoplasma desde el retículo sarcoplasmático y el líquido extracelular. 5. Puede contraerse sin estimulación nerviosa. Los potenciales de acción se originan en células marcapasos del corazón. Y 6. Uniones intercelulares comunicantes presentes como discos intercalados. Contractilidad. Es la capacidad intrínseca de la miofibrilla para cortar su longitud independiente de la pre- y postcarga. Ha sido estimada a partir de la respuesta del corazón, en su totalidad o de sus bandas musculares, a una variedad de estímulos, descontando después el efecto de la precarga y de la postcarga. Una característica importante de la contractilidad es la capacidad del músculo cardíaco normal para variar la extensión de acortamiento para un grado dado de estiramiento inicial. Un acortamiento más intenso en estas circunstancias tiene el efecto de movilizar el residuo sistólico del ventrículo. Por otra parte, el ventrículo insuficiente es incapaz de movilizar el gran residuo sistólico que se acumula a consecuencia de la lenta y progresiva dilatación de la cavidad ventricular. Fases del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se refiere al patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. La fase de contracción se llama sístole y la de relajación diástole. Cuando estos términos se usan sin referencia a cavidades específicas, se refieren a la contracción y relajación de los ventrículos. No obstante, cabe destacar que las aurículas también se contraen y se relajan. Hay una sístole y una diástole auriculares. La contracción auricular ocurre hacia el final de la diástole cuando los ventrículos están relajados. Cuando los ventrículos se contraen durante la sístole, las aurículas están relajadas. Cuando el corazón está en diástole, la presión en las arterias sistemáticas promedia alrededor de 80 milímetros de mercurio. Entonces ocurren estos eventos en el ciclo cardíaco. Primero, a medida que los ventrículos empiezan su contracción, la presión interventricular aumenta y hace que las válvulas AB se cierren de golpe y produzcan el primer ruido cardíaco. En ese momento los ventrículos no se están llenando con sangre, ni están inyectando sangre porque la presión interventricular no ha aumentado lo suficiente como para abrir las válvulas semilunares. Esta es la fase de contracción isovolumétrica. Segundo, cuando la presión en el ventrículo izquierdo se hace más grande que la presión en la aorta, empieza la fase de eyección a medida que las válvulas semilunares se abren. La presión en el ventrículo izquierdo y la aorta aumenta alrededor de 120 milímetros de mercurio cuando empieza la eyección y el volumen ventricular disminuye. Tercero, conforme la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las arterias, la presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe y produzcan el segundo ruido cardíaco. La presión en la aorta disminuye a 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión en el ventrículo izquierdo se reduce a 0 milímetros de mercurio. Durante la relajación isovolumétrica, las válvulas AB y semilunares se cierran.
Esta fase dura hasta que la presión en los ventrículos disminuye por debajo de la presión de las aurículas. Cuarto, cuando la presión en los ventrículos se reduce por debajo de la presión en las aurículas, las válvulas AV se abren y ocurre una fase de llenado rápido de los ventrículos. Y quinto, la contracción auricular suministra la cantidad final de sangre hacia los ventrículos, inmediatamente antes de la siguiente fase de contracción isovolumétrica de estos últimos. Presión arterial. Es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Se mide en milímetros de mercurio. La presión arterial puede ser regulada por los riñones, que controlan el volumen de sangre y así el volumen sistólico, y por el sistema simpático adrenal. El incremento de la actividad del sistema simpático adrenal puede aumentar la presión arterial al estimular la vasoconstricción de arteriolas, lo que aumenta la resistencia periférica total, y al promover un gasto cardíaco aumentado. La estimulación simpática también puede afectar el volumen sanguíneo de manera indirecta, al estimular la constricción de vasos sanguíneos renales y así reducir la producción de orina. La presión arterial, como ya se dijo anteriormente, se mide en unidades de milímetros de mercurio. Cuando se efectúa esta medición, la sangre empuja sobre una superficie de una columna de mercurio en forma de U, mientras la atmósfera empuja sobre la otra superficie. Si la presión arterial fuera igual a la presión atmosférica, la medición sería de 0 milímetros de mercurio. Una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio indica que la presión arterial es 100 milímetros de mercurio más alta que la atmosférica. Los instrumentos que se usan para medir la presión arterial son llamados esfigmomanómetros, contienen mercurio o son dispositivos de resorte calibrados contra instrumentos mercuriales. Valores o niveles normales de presión arterial. Presión arterial normal. Los niveles máximos de presión arterial sistólica máxima están entre 120 y 129 milímetros de mercurio y los de la diastólica, la mínima, entre 80 y 84 milímetros de mercurio. Cifras más bajas también pueden considerarse normales, siempre que no provoquen ningún síntoma. Presión arterial normal alta. Las cifras de presión arterial sistólica máxima están entre 130 y 139 milímetros de mercurio y las de diastólica, las mínimas, entre 80 y 89 milímetros de mercurio. En personas diabéticas, los niveles superiores a 140 a 85 milímetros de mercurio también se consideran altos. Variaciones en la presión arterial. Es normal que la presión arterial varíe frecuentemente para que nuestro organismo pueda adaptarse a diversas situaciones, por lo que es importante tomarla correctamente. Las variaciones más importantes son las siguientes. Diferencias en la presión arterial entre el día y la noche. La presión arterial sigue un ritmo de 24 horas para adaptarse a la actividad y el reposo, de forma que es más alta durante el día y se reduce durante el sueño. Es normal que durante el sueño la presión arterial descienda algo más del 10% respecto de las cifras medias durante la actividad. Diferencias según el sexo. Antes de la menopausia, la hipertensión es menos frecuente que en el hombre, mientras que después aumenta la prevalencia en la mujer y supera la de los hombres. Variaciones por la estación del año y la altura. Debido al efecto vasodilatador del calor, en los meses de verano la presión arterial puede ser más baja que en los meses fríos. Por eso, las personas con tensión arterial elevada deben evitar exponerse demasiado al sol en verano e hidratarse correctamente tomando líquidos suficientes. En las estancias en la playa, la altitud al nivel del mar también contribuye a reducir la presión arterial, por lo que algunos pacientes pueden necesitar una dosis menor de medicamentos antihipertensivos. Influencia del ejercicio físico y del estrés. Aunque el ejercicio físico aumenta transitoriamente la presión arterial, no hay que olvidar que el ejercicio moderado realizado regularmente es muy recomendable y forma parte del tratamiento de la hipertensión arterial por sus efectos beneficiosos a largo plazo. El dolor, las emociones intensas y el miedo pueden provocar elevaciones transitorias de la presión arterial. En los días de trabajo generalmente aumenta la presión arterial. Relación entre flujo, presión y resistencia al flujo sanguíneo. Un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente
al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal depende directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia, en una relación similar a la de OHM para los circuitos eléctricos. La resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido y mide la fuerza de rozamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas las moléculas de la pared del tubo. La velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo es directamente proporcional al fluido e inversamente proporcional al área transversal del tubo. En el circuito pulmonar, la sangre desoxigenada sale del ventrículo derecho del corazón y pasa a través del tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar se divide en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas arterias transportan la sangre desoxigenada a las arteriolas o lechos capilares en los pulmones. Allí, el dióxido de carbono es liberado y se absorbe oxígeno. La sangre oxigenada luego pasa por los lechos capilares de las vénulas hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares la transportan a la aurícula izquierda del corazón. Las arterias pulmonares son las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada y las venas pulmonares son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Circuito sistemático. En el circuito sistemático, la sangre oxigenada es bombeada desde el ventrículo izquierdo del corazón hacia la aorta, la arteria más grande del cuerpo. La sangre se desplaza desde la aorta por las arterias sistemáticas y luego las arteriolas y lechos capilares que irrigan los tejidos del cuerpo. Aquí el oxígeno y los nutrientes son liberados y se absorben el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho. La sangre desoxigenada luego se desplaza de los lechos capilares por las vénulas hacia las venas sistemáticas. Las venas sistemáticas desaguan de las venas cava inferior y superior, las venas más grandes del cuerpo. Las venas cava transportan sangre desoxigenada a la aurícula derecha del corazón. Distensibilidad de los vasos sanguíneos. Todos los vasos sanguíneos son distensables cuando aumenta la presión en las arteriolas. Estas se dilatan y por lo tanto su resistencia disminuye. El resultado es un aumento del flujo sanguíneo, no solo por incremento de presión. Por cada aumento de presión el flujo se eleva 2 veces, sino por la caída de la resistencia. La naturaleza distensable de las arterias les permite acomodarse al gasto cardíaco pulsátil y promediar los picos de presión, permitiendo que el flujo de sangre sea casi totalmente uniforme y continuo a través de los pequeños vasos de los tejidos. La unidad microcirculatoria. La microcirculación es el proceso de circulación dentro de los microvasos en los diferentes tejidos, que permite el transporte de nutrientes y la eliminación de sustancias de desechos al nivel de la célula. Esta microcirculación se ajusta en cada momento, dependiendo de las necesidades de irrigación dentro de cada órgano. El intercambio es posible por las características de las diferentes estructuras que forman la microvasculatura. Los capilares sanguíneos poseen paredes muy delgadas y muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes en las células y los gases pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre las células y la sangre circulante. La unidad microcirculatoria posee las siguientes características. Las arterias tienen elevadas presiones. Las arteriolas son pequeñas con fuerte pared muscular. Los capilares tienen un intercambio de nutrientes y sangre. Las vénulas son una colección de sangre de los capilares y las venas son el conducto de transporte de sangre hacia el corazón. La dinámica circulatoria en el sistema arterial transporta sangre oxigenada y rica en nutrientes desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo. Desemboca en una de las 2 venas cavas que drenan en la aurícula derecha del corazón. Los capilares constituyen el elemento del sistema circulatorio en el que tienen lugar los intercambios de sustancias entre la sangre circulante y el líquido intersticial que rodea las células. Los capilares están formados por una monocapa de células endoteliales, pero carecen de capa muscular en su pared, por lo que su diámetro interno no cambia de forma apreciable. Sin embargo, en su punto de origen presentan un anillo de músculo liso, denominado esfínter precapilar, que regula el paso de la sangre a través del capilar. Los capilares son muy finitos, mucho más que las venas o las arterias, y sus paredes son tan delgadas que las sustancias de la sangre pasan afuera de los capilares y viceversa cuando la sangre pasa por ellos. Existen 2 tipos de capilares sanguíneos, los capilares venosos y los arteriales. Los capilares son donde los líquidos, gases, nutrientes y desechos se intercambian por difusión entre la sangre y los tejidos corporales.
Las paredes capilares contienen pequeños poros que permiten que ciertas sustancias entren y salgan de los vasos sanguíneos. A medida que la sangre se mueve a través del sistema capilar, se produce el intercambio de sustancias entre el plasma y el espacio intersticial. Los gases, los iones, las hormonas y las sustancias de bajo peso molecular en general se intercambian libremente por difusión entre el plasma y los tejidos circundantes. La circulación venosa es la porción del aparato circulatorio que recoge la sangre desde los capilares y la devuelve al corazón para que continúe su recorrido en nuevos ciclos circulatorios. La función principal del sistema venoso es permitir el retorno de la sangre desde el lecho capilar hasta el corazón. Acción propulsora del corazón y de la musculatura esquelética. Potencial de acción del músculo cardíaco. Se origina gracias a la entrada rápida de sodio desde el espacio extracelular. A diferencia del músculo esquelético, el corazón dispone de canales lentos de calcio, tanto a nivel intracelular en el retículo sarcoplásmico como a nivel del espacio extracelular a través de un conjunto de membranas que constituye el sistema sarcotubular. Esta gran cantidad de calcio liberado no existe en el músculo esquelético. Genera una meseta en el potencial de acción responsable que la contracción ventricular dure hasta 15 veces más que el músculo estriado, como los puedes ver en la figura. El calcio liberado difunde hacia las miofibrillas y cataliza las reacciones que favorecen el deslizamiento de las fibras de actina y miosina entre sí, dando lugar a la contracción muscular. Al final de la contracción, mediante una bomba de calcio ATPasa, se reintroduce el calcio intracelular liberado al retículo sarcoplásmico y por otra bomba de sodio-calcio se transporta al espacio extracelular. Por tanto, la relajación ventricular es un proceso activo que requiere el uso de energía. Ahora les hablaré del sistema linfático. El sistema linfático es el segundo sistema de transporte más importante del organismo después del sistema circulatorio de la sangre. Vasos y ganglios linfáticos. Características fisiológicas. Los vasos linfáticos constituyen una red presente en prácticamente la totalidad del cuerpo, excepto en el hígado, la tiroide y el esófago, encargados de recoger y distribuir la linfa, así como de llevarla a los tejidos dañados para generar la hinchazón o edema. Son muy similares a los vasos sanguíneos, solo que no transportan hematíes. Los ganglios. Se trata de estructuras en forma de nodo, agrupados en pequeños racimos comúnmente imperceptibles, ubicados sobre todo en las regiones periféricas del cuerpo. Cumplen con una función inmunitaria clave, como es generar linfocitos y servir de punto de encuentro entre estos y los agentes patógenos que pueda haber en el organismo. Para ello están conectados al sistema linfático. Los principales ganglios linfáticos del cuerpo están ubicados en las axilas, la ingle, el cuello, la cara y los huecos supraclaviculares y poplíteos. Seguidamente les diré los componentes de la linfa. La linfa es un líquido muy parecido al plasma sanguíneo. Es pobre en proteínas y rico en lípidos. Una diferencia marcada con el plasma es que la linfa contiene únicamente glóbulos blancos, a diferencia del plasma que también contiene glóbulos rojos, eritocitos y hematíes. También contiene partículas o restos de microorganismos, ya que cuando la linfa pasa por los ganglios linfáticos recoge de allí todo lo que se filtró de la sangre. Existe una técnica aplicada en la fisioterapia y es el drenaje linfático. El drenaje linfático manual es una técnica de masoterapia que se engloba en el campo de la fisioterapia. Como técnica de masaje terapéutico, va orientado a la activación del funcionamiento del sistema linfático superficial para mejorar la eliminación del líquido intersticial y de las moléculas de gran tamaño y facilitar su evacuación. Característica del drenaje linfático. El drenaje linfático no deja de ser una terapia manual que realiza con unas maniobras con las manos muy suaves, realizada con el objetivo principal de desplazar la linfa
estancada en zonas que están sanas. Linfáticamente hablando, básicamente redistribuir nuestros fluidos para que el torrente venoso pueda evaluarlos adecuadamente. Todos estos movimientos y acciones se basan en estudios anatómicos y fisiológicos del sistema linfático.